Hola niños y niñas, hoy vamos a recordar la célula y también vamos a conocer a los organismos unicelulares y a los organismos pluricelulares, así que atentos a la clase de hoy. Con ayuda de un adulto, copia en tu cuaderno de Ciencias Naturales el objetivo de la clase de hoy, la fecha 10 de mayo y los conceptos básicos vistos en clases como la célula, organismos unicelulares y organismos pluricelulares. El objetivo de la clase de hoy es identificar partes de la célula, organismos unicelulares y pluricelulares. Recordemos qué es una célula. La célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, que forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Las tres partes básicas de una célula son el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Recordemos también que la célula cumple tres funciones. La primera es la nutrición, que transforma las sustancias en energía. La segunda es la de relación, que da respuesta a las interacciones con los estímulos que nos entrega el medio, y la tercera es la de reproducción, que son capaces de dirigir procesos de crecimiento y de división. Observa atentamente el siguiente video sobre la célula. ¿Qué es una célula? Todos los organismos vivos de nuestro planeta están divididos en partes llamadas células, es decir, que las células son la unidad estructural básica de los seres vivos. ¿Pero qué son exactamente? Pues son pequeños compartimentos que contienen el equipo biológico necesario para mantener un organismo vivo de forma eficiente. Esto quiere decir entonces que una célula es la unidad básica de la vida, y al igual que los átomos son la unidad básica de la materia, las células son la unidad básica de la biología y de los organismos. Según el número de células, los seres vivos pueden ser organismos unicelulares, como las bacterias, o pluricelulares, es decir, mucho más complejos, como los seres humanos, que contenemos unos 30 billones de células. ¿Sabías que las células fueron descubiertas por el científico Robert Hooke? Hooke llamó a las células con la palabra latina cella, que significa sala o habitación de pocas dimensiones. Hizo esto porque pensó que las celdas de las células parecían habitaciones pequeñas. Existen muchos tipos diferentes de células, cada una realiza una función diferente y se pueden clasificar en dos tipos principales: células procariotas y células eucariotas. Por ejemplo, en el cuerpo humano tenemos células nerviosas muy largas, que van desde nuestra médula espinal hasta nuestros pies. Todas esas células nerviosas ayudan a transportar mensajes alrededor de nuestro cuerpo, pero también tenemos otras, como los miles de millones de pequeñas células cerebrales que nos ayudan a pensar, o las células musculares que nos ayudan a movernos. Y no creas que acaba aquí, porque hay muchas más células en nuestro cuerpo que nos ayudan a mantenernos vivos. Las piezas más pequeñas que forman las células son las macromoléculas y los orgánulos. Una proteína es un ejemplo de una macromolécula, mientras que una mitocondria es un ejemplo de un orgánulo, y esto nos indica que las células son todas de distintas formas, tamaños y tipos. Por ejemplo, el huevo de un avestruz, que pesa casi 1,5 kg, es la célula individual más grande que existe, y el calamar, uno de los seres vivos que tienen las células nerviosas más largas, pues pueden llegar a medir unos 12 metros de largo. Esto quiere decir que las células son únicas para cada tipo de organismo. Si observas organismos muy simples, descubrirás células que no tienen un núcleo definido, procariotas, y otras células que tienen cientos de núcleos, multinucleados. Todas las células están contenidas por una membrana celular que mantiene las piezas dentro. Cuando pienses en una membrana, imagina que es como una gran bolsa de plástico con algunos pequeños agujeros. Esa bolsa contiene todas las piezas y fluidos celulares dentro de la célula y mantiene las cosas desagradables fuera de ella, lo que quiere decir que los agujeros están ahí para permitir que algunas cosas entren y salgan. ¿A qué es asombroso? ¿Ahora ya sabes mejor lo que es una célula? Los organismos unicelulares son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola célula. Son microscópicos y pueden ser procariotas o eucariotas. Ejemplos de organismos unicelulares tenemos
las bacterias, alga unicelular, protozoos, hongos. Los organismos pluricelulares o multicelulares es aquel que está constituido por más de una célula, las cuales están diferenciadas para realizar funciones especializadas. Ejemplos de organismos pluricelulares: podemos encontrar un hongo, un árbol o un animal. Observa atentamente el siguiente video sobre los organismos unicelulares y pluricelulares. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a los seres vivos unicelulares y a los seres vivos pluricelulares. Ya sabemos que todos los seres vivos están formados por células, aunque muchos de ellos en realidad están formados por una sola célula. Son los llamados organismos o seres unicelulares. A pesar de que son organismos muy sencillos, viven de forma independiente, ya que realizan por sí mismos todas las funciones vitales. ¿Recordáis cuáles son esas funciones? ¡Muy bien! La nutrición, la relación y la reproducción. Ejemplos de seres unicelulares son las bacterias y los protozoos. Diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares. Los unicelulares a nivel de células tienen solo una. Los pluricelulares tienen 2 o más células. Grupos. Los unicelulares tienen a las procariotas y eucariotas, mientras que los pluricelulares solo tienen a las eucariotas. Tamaño. Los organismos unicelulares son más pequeños, mientras que los organismos pluricelulares son más grandes. Los organismos unicelulares resisten incluso a hábitats muy extremos, mientras que los organismos pluricelulares habitan en distintos lugares, pero no resisten tanto los extremos. Su estructura. Los organismos unicelulares no forman estructuras complejas, mientras que los organismos pluricelulares forman estructuras complejas como los tejidos, órganos y sistemas. Ahora que recordamos la célula y conocimos los organismos unicelulares y pluricelulares, observa atentamente el siguiente video y responde a las preguntas que te realicen. Hola Happy amigos, con ganas de aprender, soy Dani y hoy vamos a repasar todo lo que sabemos de la célula con un juego de preguntas y respuestas. ¡Empezamos! La primera pregunta que os proponemos es muy sencilla. ¿Cuáles de estos seres vivos están compuestos por células? ¿Los animales y las plantas? ¿Los virus y las bacterias? ¿El plancton? ¿O todos los seres vivos? ¡Claro! ¡Todos los seres vivos! Vamos a aprender un poco más. La célula es la parte más pequeña de un ser vivo y todos los seres vivos estamos compuestos por células. Algunos solo tienen una y les llamamos seres unicelulares, como algunas bacterias. Otros tienen muchas y les llamamos seres pluricelulares, como los animales o las plantas. Por cierto, ¿sabéis que los seres humanos tenemos cientos de billones de células? ¡Guau! ¡Qué interesante! Pues sí tenemos células, sí. Vamos a por la siguiente pregunta. Esta es un poco más difícil. ¿Cuál es la parte más importante de una célula? ¿La membrana, el núcleo o el citoplasma?
¡Anda! La parte más importante es el núcleo, pero hay otras partes que también son muy importantes. Vamos a conocer un poco más sobre ellas. En estas imágenes podéis ver una célula y sus partes más importantes. Pero tenéis que saber que el núcleo es el orgánulo más importante de una célula y por eso lo destacamos de los demás orgánulos. El núcleo es como el cerebro de la célula y dirige su funcionamiento. En él están los genes, que son los que transmiten las características hereditarias de padres a hijos. Gracias a los genes, estas crías de cocodrilo se parecen tanto a sus padres. La verdad es que de pequeños son una monada, pero de grandes no tanto. ¿Habéis estado atentos a la explicación y habéis observado bien el dibujo de la célula? ¿Sí? Pues entonces os va a resultar muy fácil la siguiente pregunta. ¿Qué podemos encontrar en el citoplasma? ¿La membrana? ¿El muro celular? ¿Los orgánulos? ¿O las bacterias? ¿Qué será? ¡Claro! ¡Los orgánulos! Vamos a volver a ver el dibujo de la célula y aprender un poco más. El citoplasma, menuda palabrita más rara, es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Y es aquí, en el citoplasma, donde se encuentran los orgánulos. Los orgánulos son distintos los unos de los otros y cada uno realiza una función diferente. Unos, por ejemplo, se encargan de digerir los alimentos y otros de eliminar los desechos. ¡Qué guay! Me encanta aprender tantas cosas nuevas. La tarea de hoy será la siguiente. Dibuja en una hoja de tu cuaderno de Ciencias Naturales un organismo unicelular y en otra hoja un organismo pluricelular. Después de dibujar puedes pintar con los colores que tú escojas. Puedes ayudarte con la clase de hoy o también utiliza el libro de Ciencias Naturales en las páginas 51, 52 y 53. Estas te pueden servir de apoyo para que realices tu tarea. Recuerda que debes realizar todas las tareas, ya que la profesora las revisará. Que te quede muy linda tu tarea y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, niños y niñas.